¿Qué experiencia ha sido la más extraña para ti y aún no puedes explicar? Solía trabajar en un edificio que tenía 3 niveles de sótanos, con el equipo de laboratorio en el que normalmente trabajaba en el sótano más bajo. Yo tenía la única llave. Había un teléfono con cable allí, y trabajaba hasta tarde algunas noches, pero no esta noche. Estaba durmiendo solo en mi apartamento cuando me desperté con una llamada en mi teléfono celular de mi novia a las 3 de la mañana. Ella estaba histérica y preguntaba por qué la asustaba. Al parecer, había recibido una llamada desde el teléfono del sótano justo un minuto antes, con alguien que sonaba como yo repitiendo lentamente su nombre, hasta que crujió y se desvaneció. Mi apartamento estaba a 10 millas del trabajo. Pensé que estaba mintiendo, pero vi la llamada de las 3 de la mañana desde el teléfono del sótano registrado en su celular. Todavía me asusta muchísimo. Mi amigo tiene este sueño recurrente en el que está en su habitación tratando de dormir. Mira el reloj y es una hora al azar. Entonces, una figura sombría entra en la habitación y camina hacia él y lo envuelve en un frío intenso. Se despierta y el reloj está exactamente 5 minutos antes de la hora en su sueño, como si estuviera a punto de suceder. Una vez, a mi esposo lo llamaron por su nombre por algo invisible en nuestra cocina. Yo estaba en el dormitorio leyendo y él estaba en la sala de estar durmiendo la siesta en el sofá. Nadie más en casa que nosotros en ese momento. No hay televisión, ni música, ni nada por el estilo. Los dos oímos una voz femenina que gritaba su nombre desde la cocina. Dije, ¿qué diablos fue eso?, al mismo tiempo que mi esposo respondía aturdido, pensando que yo lo había llamado. Sucedió hace unos años y he tratado de encontrar todas las razones posibles que lo expliquen, pero nunca he podido entenderlo. Exdirector de una funeraria aquí. Uno de nuestros trabajadores limpió después de que todos se habían ido. Eran alrededor de las 9 de la noche o más tarde, y vio a un último huésped caminando por la sala de visitas. Fue a ayudar a escoltar al caballero cuando descubrió que no había nadie allí. Cuando regresó, nos contó la historia y describió al visitante. Identificó al hombre en una foto que teníamos en la funeraria. Era mi abuelo, negocio familiar, que había fallecido recientemente. Estaba conduciendo por una pequeña autopista de 2 carriles que desemboca en una gran autopista. Pasé por delante de un coche con una pegatina muy distintiva en la ventanilla trasera y una matrícula a juego, se lo señalé a mi mujer y seguí conduciendo. Unos 40 minutos después, estoy en la autopista, conduciendo rápido como suelo hacerlo, y pasé exactamente el mismo vehículo. No paramos para cargar gasolina ni nada, pero pasé por el mismo coche 2 veces. Esto me ha pasado 2 veces en los últimos 2 años. Cuando estaba en la universidad, trabajé a tiempo parcial en un cementerio judío en la recepción y administración de oficinas. El cementerio estuvo cerrado desde un viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. A veces nos quedábamos un poco más tarde en la oficina los viernes por la tarde para sacar las facturas o procesar los cheques. Escuchamos una fuerte conmoción junto a la entrada del cementerio, que estaba cerrada con llave y solo el personal podía entrar y salir. La gerente de la oficina fue a ver qué estaba pasando y me hizo ir con ella. Bajamos a la puerta y encontramos a una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, que nos rogaba que la dejáramos entrar. No paraba de decir que tenía que volver. Esto fue en los suburbios de la ciudad, por lo que necesitabas un automóvil para moverte, pero no vimos un automóvil ni nada, ella solo estaba allí con un hermoso vestido. No podíamos abrir la puerta sin el gerente del cementerio, así que fuimos a buscarlo. Lo trajimos de vuelta a la puerta y no había nadie. Miramos las imágenes de video de la entrada y se nos podía ver a la gerente de la oficina y a mí hablando, pero no había nadie al otro lado de la puerta. El administrador del cementerio pensó que estábamos tratando de engañarlo. Juro que hasta el día de hoy vimos a una mujer con un vestido fuera de esa puerta. Había varias cámaras y ni una sola captó a nadie al otro lado de la puerta. Todo lo que podías ver era a nosotros. No sé si era un fantasma o qué.
La gerente de la oficina y yo decidimos no decírselo a nadie más, pero nos lo mencionábamos de vez en cuando. Un hombre llegaba y se sentaba en una silla plegable en el entierro de su esposa. Trajo el periódico y los libros para leer, su almuerzo y una pequeña radio portátil. Colocaba una toalla grande y dormía una siesta en su tumba. Después de un mes de hacer esto todos los días, y de acostarse en su parcela, terminó su vida disparándose en el corazón. Pensé que era un acto final realmente hermoso de devoción que dio, y estaba en completo respeto por este hombre. Estaba caminando por el camino de entrada cuando hizo viento. No me gustaba que el viento me soplara el pelo en la cara, así que abrí los brazos e imaginé que se detenía. De repente, ya no podía sentir viento sobre mí. Mi cabello había dejado de soplar en mi cara, y la parte realmente extraña de esto es que el viento era tan salvaje como siempre a mi alrededor. A los árboles se les llevaban las ramas y las hojas por todas partes, de todos modos. Luego, cuando dejé de concentrarme en que el viento se detuviera, pude sentirlo de nuevo, y me volví a poner pelos en la cara. Esto sucedió 2 veces, hasta ahora. Trabajo en un cementerio nacional y he estado en la sala de descanso almorzando solo y vi a alguien parado en el lavabo por el rabillo del ojo. Cuando me di la vuelta y miré, no había nadie. También he visto lo que pensé que era mi jefe parado junto a su camioneta cuando yo entraba en el patio, pero cuando estacioné ya no estaba. Hablé con él sobre el tema más tarde y él estaba en un edificio lejos de donde creí haberlo visto. Trabajé en un restaurante de comida rápida hace unos años. Cada vez que llegaba el invierno, las personas sin hogar se detenían solo para mantenerse caliente. Les dejábamos pasar el rato si no molestaban a los clientes. Un día tuvimos a un hombre que era bastante joven con una expresión extremadamente pálida. Este chico pasaba por allí todos los días durante unas 2 semanas. A la mayoría de nosotros nos daba escalofríos porque nos miraba fijamente mientras trabajábamos. Cada vez que lo mirábamos, actuaba como si no nos estuviera mirando. Incluso iba al baño, crujía la puerta y se quedaba mirando. Simplemente, dejó de aparecer después de esas 2 semanas. Ninguno de nosotros pensó demasiado en ello, ya que nos alegramos de verlo irse. Bueno, mi jefe se encontró con un artículo local que mostraba a un joven que estaba en la cárcel por intentar asesinar a su madre. Apuñaló a su madre, unas 12 veces. Era el mismo tipo que vino a nuestra tienda durante esas 2 semanas. Mi mamá solía trabajar en un cementerio y cuenta que, en algún momento, cuando comenzaron a poner cámaras en los cementerios, vieron lobos saliendo de las tumbas, porque no había forma de que los lobos pudieran existir en esa área y no había forma de entrar a esas tumbas. Además, si una persona que montaba a caballo pasaba por el cementerio, una chica le preguntaba si podía conseguir un aventón, pero luego la chica siempre se iba cuando se daban la vuelta. Cuando era más joven, estaba sentado en la sala de estar de mi bisabuela. Se sabía que esta casa tenía algunos problemas con respecto a la actividad paranormal. Un encendedor estaba casualmente sobre la mesa, mi madre fumaba. El encendedor literalmente voló a través de la habitación y se estrelló contra la pared, sobresaliendo ligeramente de ella. Era una habitación cerrada, sin viento ni interferencias. Mi madre prácticamente se desmayó y la única vez que la visitamos fue cuando vino a vernos. No he vuelto hasta el día de hoy. No me pasó a mí, sino a mi padre. Él trabaja en un cementerio, y normalmente se queda un poco más de su turno para asegurarse de que todo está bien, así que tiende a ver cosas realmente espeluznantes. Ese cementerio es realmente grande, así que no hay manera de que todos los lugares puedan ser vigilados todo el tiempo. Dice que una vez presenció lo que parecía una escena post-ritual. Al acercarse a una lápida, notó un olor muy peculiar. Al acercarse a ella, vio que había una cabra descuartizada y sangre esparcida por todas partes. Hasta el día de hoy, no sabe quién o qué lo hizo, y con qué propósitos. El cementerio está todo cerrado y tiene diferentes puntos de control de seguridad en la entrada, incluso por la noche.
Estaba sentado en medio del bosque, enojado y solo pensando por mí mismo, cuando sentí una sensación de escalofrío en mi cuello y todo el ruido en el bosque a mi alrededor se detuvo. Regresé a casa bastante rápido después de eso, y más tarde esa noche descubrí que mi padre se había suicidado más o menos en el momento en que me había sentido tan raro en el bosque. Solía trabajar en un hogar de ancianos y, honestamente, ahí es donde ocurre la mayor actividad paranormal. Un día iba y venía corriendo para ayudar a mis compañeros de trabajo y por el rabillo del ojo noté a un hombre vestido con un traje azul sentado y mirándome correr de un lado a otro. Por su estilo de cabello y ropa, tal vez alguien de los años 40 o 50, pero el más espeluznante fue cuando estábamos sirviendo el desayuno y noté a un niño pequeño parado y tenía una piruleta en la mano. Parecía que se estaba riendo, aunque no podía escucharlo. Muchos de mis compañeros de trabajo tuvieron una experiencia similar sobre cómo ven a una mujer con un vestido amarillo o blanco caminando o cómo a menudo se ven sombras caminando o asomándose. Solía tener este sueño recurrente en el que una figura negra sin rostro me visitaba y trataba de poseerme. Por lo general, entraría en mi ser a través de mi boca y en ese momento no tendría control sobre mi sueño. Me decía que le hiciera cosas terribles a la gente y tenía una voz áspera. Lo más extraño es que cada vez que estaba dentro de mí, físicamente me sentía mal. Me despertaba con la misma sensación, a menudo vomitando de inmediato. La última vez en que esto sucedió debe haber sido hace 3 años. Vi un humanoide. Mi pareja también lo vio. Esto fue hace unos 7 años. Estábamos sentados en el balcón de nuestro 7º piso por la noche, todavía había luz, y un humanoide gris delgado de 8 a 10 pies de altura, con una gran cabeza y brazos de mantis caminaba por la acera. Los dos nos miramos y dijimos al mismo tiempo: ¿es que un extraterrestre? Teníamos un balcón súper largo, así que fui a la esquina más cercana a la acera, me agaché y lo observé mientras pasaba. Su gran cabeza estaba mirando hacia abajo hacia la acera y los brazos de la mantis sostenían algo hasta su cabeza, como si estuviera comiendo algo. Fue jodidamente aterrador. Mi compañero no se acercó tanto y quiso correr escaleras abajo para verlo más de cerca. Me negué. Creo que podría haber sido comiendo un animal o una persona. Pero no podía decirlo. Fue muy raro porque la gente y los coches pasaban regularmente porque estábamos en una zona densamente poblada. No había coches ni personas cuando lo vimos y estaba extrañamente silencioso. Cuando era más joven, durante una clara noche de verano, sin ninguna razón, incliné la cabeza hacia el cielo nocturno y un objeto circular en llamas, no pude distinguir la distancia ni el tamaño, pero la impresión que tuve fue enorme, como un planeta. Apareció literalmente de la nada durante una fracción de segundo y desapareció al instante. Todo el evento duró menos de un segundo, pero sé lo que vi y se me ha quedado grabado desde entonces. Todavía, hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Hace un mes, más o menos, la luna estaba llena y estaba nublada, pero había grandes espacios entre las nubes y el cielo estaba bien iluminado por la luna. Dejé salir a mi perro alrededor de la 1:30 de la mañana y, mientras estaba parado en medio del patio, vi una gran formación de diamantes de lo que parecían estrellas, pero toda la formación se movía como una sola. Al principio pensé que el viento y las nubes que se movían estaban creando algún tipo de engaño, pero me mantuve concentrado en ello y lo vi desaparecer en el horizonte. Lo que me pareció extraño fue que cada punto en el cielo o lo que fuera permanecía rígido en la formación y se movía como uno solo, también estaban bastante separados en términos de la distancia entre las estrellas, una especie de constelación, pero se estaba moviendo, 100% lo vi, no lo puedo explicar. Una noche, más o menos a la 1 o 2 de la mañana estaba por dormirme como de costumbre. Esta noche fue distinta. Ya lista para dormir, fui al baño. En esto, escuché risas de payasos fuera de mi puerta, pero no le di importancia. Más tarde, ya en mi cama, con los ojos entrecerrados, escuché las mismas risas, pero aún más cerca, decidí pararme de la cama e ir a la mirilla de la puerta, y lo que vi me traumó. Un payaso de apariencia terrorífica, cerré la puerta con todos los candados que tenía y me fui a dormir.
Al día siguiente, le conté a mis padres, pero no me creyeron ni un poco. Este trauma permaneció en mí y ahora tengo que cerrar la puerta cada noche sin falta. Bueno, tal vez no sea muy de terror. Pero hace unos días estaba acostado en mi cama y eran alrededor de las 2:30 de la mañana. Me paré a tomar agua y escuché lo que parecía una persona descalza corriendo en mi techo, pero literal corriendo, hasta las ventanas retumbaban. Cuando me acerqué a la ventana, se escuchó como un pájaro enorme o un ave salió volando, haciendo un ruido horrible, como chillido, pero muy feo. A veces escucho respiraciones al lado mío, no es tan raro, ya me acostumbré, siempre me pasa, pero una vez una respiración fue tan fuerte que hasta me giré, pero no había nada y eso a veces me alivia, pero nunca sabré el porqué de esto, pero no fue la primera vez. Otra vez vino una respiración mucho más fuerte, pero otra vez no había nada como siempre. Hace 2 días que no me pasa y espero que no me vuelva a pasar. Hace unos años, estaba caminando por el bosque fuera de los caminos trillados un poco y olía este olor dulce, realmente abrumador. Siendo entrometido, retiré la maleza para echar un vistazo y encontré un cadáver. Era evidente que el tipo había estado allí un rato y no se veía muy bien, todo hinchado, verde y negro con varios pedazos líquidos. La fauna local también había estado cenando bien durante unos días. Llamé a la policía, que me dijo que esperara con el cuerpo hasta que llegaran. Al estar en medio de la nada, tardaron un poco en llegar, oscureció y estuve sentado allí en la oscuridad con él durante mucho tiempo. Resultó que se había suicidado. Durante mucho tiempo después tuve sueños con él y me hablaba. Principalmente, sobre cómo estaba enojado porque había perturbado su lugar de descanso y quería que me matara. Probablemente, solo mi imaginación, pero todo era bastante inquietante en ese momento. Trabajo en un centro de salud mental de máxima seguridad. Una vez me senté frente a un tipo que me contó que había matado a su novia, que la había cortado en pedazos y que le había hervido la cabeza. Explicó por qué la mató y deseó poder hablar con los padres para que pudieran entender que lo que hizo fue algo bueno. Me senté con él durante 45 minutos mientras entraba en detalles, fueron los 45 minutos más surrealistas de mi vida. Mi madre me contó esto no hace mucho tiempo, pero sucedió hace unos 10 años. Cuando mi prima tenía 17 o 18 años, tuvo un accidente automovilístico y murió un par de semanas después en el hospital. Era muy cercana a la hermana de mi papá, nuestra tía, y solía cuidar a sus hijos, que no tenían más de 4 años, todo el tiempo. La casa de nuestra tía estaba en construcción justo antes de que ella falleciera y continuó después de lo sucedido. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi tía recibió una llamada telefónica de uno de los trabajadores de la construcción, quejándose de una adolescente que no paraba de aparecer en la casa, de dar vueltas y que había estado sucediendo durante un par de semanas. Mi tía pide una descripción de la niña para ver si la conoce de todo el vecindario y, efectivamente, la descripción coincide perfectamente con mi prima que murió unas semanas antes, cabello largo y castaño, gorra de béisbol roja, jeans de mezclilla y una chaqueta blanca. Cuando mi tía llegó a casa, les mostró una foto de mi prima y todos coincidieron en que era la niña que habían visto caminando por el sitio. Esta historia realmente me asustó cuando la escuché, porque nuestra familia nunca creyó en nada paranormal.